El 3 de septiembre de 2012 pudo ser un día normal para muchos en el país, no para Jorge Armando Otálora Gómez, desde ese día defensor del pueblo. Doctor Jorge Armando Otálora, juráis por Dios y por la patria cumplir bien y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley confieren al cargo para el cual habéis sido designado. Y juro. A la semana siguiente estaba en la cárcel de Valledupar, escuchando las denuncias de los presos sobre maltratos y abusos, y comenzando así una cruzada contra el hacinamiento en las prisiones colombianas, donde sobreviven cerca de 120.000 presos, en lugares donde solo caben 75.000. La Modelo de Bogotá, construida para 2.900 presos, tiene 5.000. Bellavista, en Medellín, alberga 7.000, en instalaciones hechas para 2.400. En el penal de Riohacha, el hacinamiento llega al 400%. Otros 28 centros de reclusión muestran además graves problemas de salud, alimentación y servicios públicos. Igual pasa con la SURI de la Fiscalía, sitios de paso de 2 o 3 días para los capturados, pero donde permanecen hasta 4 meses en condiciones realmente indignas. Ante la insistencia del defensor, la Corte Constitucional aceptó revisar 17 tutelas contra el hacinamiento, que ya ronda el 60% en el país. Por eso, fueron cerradas 26 cárceles. Pero no será suficiente la emergencia carcelaria. Es urgente la declaratoria de emergencia social, que hace pocos días recibió un espaldarazo por parte del Senado de la República. Así, han transcurrido estos días, denunciando a las FARC por el reclutamiento forzado de menores, o a los rastrojos por sus crímenes en Antioquia, o a las Águilas Negras por sus fechorías en Soacha, o a los urabeños por sus desmanes en el Chocó, o a los combos que generan el desplazamiento forzado intraurbano. Gracias a una tutela instaurada por la Defensoría, los desplazados por estas bandas también se incluirán en el Registro Único de Víctimas, obteniendo así los beneficios de la Ley de Víctimas, que solo reparaba a afectados por la guerrilla, los paramilitares o el Estado. Además, el defensor le envió una carta al presidente de la República solicitando que las víctimas sean escuchadas en la mesa de negociación de La Habana para que participen activamente en la restitución de sus derechos. También han sido días de pelear para que en Navidad los niños no protagonicen las tragedias por cuenta de la pólvora o las balas perdidas o los excesos del alcohol. El Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Bienestar Familiar recibieron cartas de esta entidad donde se pide ser más estrictos en las regulaciones para el uso de la pólvora, buscando reducir a cero el índice de niños quemados este diciembre. Y ante el creciente índice de tragedias ocasionadas por conductores ebrios, la Defensoría ha insistido en diferenciar a quienes manejan borrachos y causan lesiones o muertes de los que solo son sorprendidos en ese estado, pero sin generar daños a terceros. Y fueron días de pedirle al Ministerio de Defensa y la Cancillería atención a los abusos de autoridades de Venezuela contra los indígenas colombianos en la frontera. La misión humanitaria de la Defensoría concluyó con la liberación de los colombianos, 2 meses después de su retención. Fue la Defensoría la que denunció penalmente a la Secretaría de Salud y a Confacundi por lo que pasó a don José Ángel Chiquiza, de 58 años, que se murió una tarde de octubre del año pasado en la sala de espera de la Caja de Compensación, esperando que le aprobaran una diálisis. Fue la Defensoría la que reclamó por la tragedia de Paula Sofía, que tenía 9 meses de edad cuando se murió porque su EPS Sol Salud no la atendió y terminó en un hospital implorando ayuda que no le dieron. Tal vez esas historias expliquen por qué cada 2 minutos un colombiano interpone una tutela en salud. Tal vez también explique el acierto del acuerdo entre Defensoría y Ministerio de Salud para establecer un ranking que mida la calidad del servicio de la CPS. En noviembre de 2012, la Defensoría envió un derecho de petición al alcalde de Bogotá para que informara cómo iba a funcionar el nuevo esquema de recolección de residuos en la capital. Y cuando la ciudad nadaba en basuras por el caos generado tras la implementación del nuevo esquema, fue la Defensoría la que instauró la queja disciplinaria contra el alcalde, que hoy la Procuraduría investiga. Y hace pocas semanas, estuvimos en Bucaramanga, convocando una mesa de trabajo para solucionar de una vez por todas el problema que enfrentan Bucaramanga y otros 10 municipios de Santander, por cuenta de la disposición final de sus residuos en el relleno sanitario del Carrasco. También en noviembre del año pasado, el defensor recomendó declarar la emergencia humanitaria en el puerto de Buenaventura para tratar de frenar los abusos de los grupos armados ilegales contra la comunidad. Este noviembre regresó para constatar que las cosas han empeorado, pues el desplazamiento masivo intraurbano se intensifica con el paso de los días. Por eso pidió al gobierno nacional una gerencia especial que articule la institucionalidad del Estado en el puerto y permita enfrentar de manera efectiva la crisis humanitaria. Los abusos también se constataron en las visitas a Barrancabermeja o al Putumayo, donde el desplazamiento forzado empuja a las familias a la mitad de la selva.
Pero ya comenzó a rodar la unidad móvil de la Defensoría, que en un año atendió cerca de 7.400 víctimas del conflicto en 59 municipios de 14 departamentos, aunque se necesitan al menos otras 3 unidades para llegar a todos los rincones del país. A donde también llegó la Defensoría fue al proyecto del túnel de la línea, que se construye entre Tolima y Quindío, con graves efectos ambientales en la zona. Allí, se convocó una gran mesa de concertación y ya existe un cronograma de trabajo para solucionar los retrasos y los problemas sociales y ambientales, del cual la Defensoría servirá como garante. Asimismo, hubo días enteros de mediación, por ejemplo, los compartidos con Colpensiones y el Instituto de Seguros Sociales en liquidación, para que establecieran un plan de choque que solucionara las solicitudes de casi 200.000 colombianos sobre el trámite de su pensión. Hasta que en julio, la Corte Constitucional le ordenó a Colpensiones que mensualmente le reporte sus avances a la Defensoría hasta responder las solicitudes antes de diciembre próximo, o fungiendo como mediador y después garante de los acuerdos logrados entre el Gobierno Nacional y los empleados de medicina legal, o entre el Gobierno Nacional y Azonal Judicial, para terminar un paro judicial que duró casi 100 días, o participando en las mesas de negociaciones del gobierno con los campesinos del Catatumbo, que pararon sus actividades por 54 días. Y fueron los campesinos de Boyacá y Cundinamarca quienes le pidieron al defensor observar y garantizar las negociaciones con el gobierno para finalizar los bloqueos en las vías. Allá estuvimos de día y de noche hasta que los bloqueos se terminaron, y allá estaremos pendientes de que se cumpla lo prometido a los justos reclamos de nuestros campesinos. La Defensoría del Pueblo ha cumplido con un importante papel haciendo seguimiento a este proceso como garante. El papel que han desempeñado hasta ahora lo han desempeñado de una manera muy imparcial, yo diría, porque así ha sido el proceso. Colombia comienza a creer en el papel de esta Defensoría, activa, presente, solidaria, oportuna, servicial. Es el resultado del trabajo de todos, de los 2.960 defensores públicos, de los defensores comunitarios en los pedazos de país a donde nadie va, de los directivos, de los administrativos, de los que no se nombran, de todos. Y seguirá siendo así, porque la defensa de los derechos humanos es una tarea que solamente podrá beneficiar a todos si todos participan en la solución.